ley, ni tampoco nos habla de la religión como tal, como las enseñanzas judías. Pero, sin embargo, la historia de Esther revela cómo la mano de Dios está en control de su pueblo. Dios está en control. El nombre de Dios no aparece aquí, pero sin duda su mano poderosa sobre su pueblo está descrita perfectamente. La podemos ver con la providencia de Dios. El libro de Esther relata cómo Dios empleó a una hermosa doncella que era judía para poder liberar a su pueblo del peligro de muerte inminente que había en ese momento. Esta joven doncella se llamaba, con su nombre hebreo, Adasa. Su nombre persa es Esther. El nombre Adasa significa mirto, lo vamos a leer en un momento, y el nombre de Esther significa estrella. Esta joven tenía algo en peculiar, era huérfana, es decir, no tenía papá ni tenía mamá, pero su primo, que era por supuesto adulto y mayor, la adoptó como su propia hija y la crió hasta que llegó a la juventud. La Biblia nos dice que este personaje llamado Esther, o Adasa en su nombre hebreo, era muy hermosa, hermanos. Tan hermosa que llegó hasta el palacio real. Dios manifestó su gran poder en su providencia al tener a Esther lista para poder ser un instrumento de Dios para salvar a su pueblo. En el libro de Esther, usted va a encontrar personajes sobresalientes. Voy a mencionar algunos. El primero de ellos, por supuesto, es Esther. El segundo personaje que usted puede encontrar ahí es un personaje que en el griego es Jerjes. Es el rey. Asuero es el mismo rey, Jerjes. Otro personaje que aparece en el libro de Esther es su primo o padrastro, pudiéramos llamarle, era su primo, pero también fungió como su papá adoptivo. Se llama Mardoqueo. Mardoqueo. Otro personaje muy importante que aparece aquí en este libro es un personaje malo. Su nombre es Amán. Amán. Y vamos a estudiar un poquito más adelante de ello. Estamos hablando de la introducción de este libro. Este libro se centra principalmente en un acontecimiento que Amán había maquinado. Y por supuesto que detrás de Amán estaba Satanás. Amán tenía un objetivo. ¿Sabe cuál era el objetivo? Aniquilar a todos los judíos. A todos los judíos quería exterminarlos. Y si usted ve el plan malévolo más allá de lo que Amán quería hacer, en realidad era Satanás queriendo impedir la profecía de la llegada del Mesías, hermanos. Porque si hubiera acabado con todos los judíos, entonces ¿de qué familia nacería el Señor Jesucristo? No hubiera entonces de dónde nacer, pero este personaje es muy importante. Al ser salvados, al ser salvados, como veremos a continuación, los judíos celebraron el 28 de febrero una fiesta nueva. No está regida por la ley de Moisés como las 7 fiestas de Jehová, sino que esta festividad surge a partir de este momento que pudieron ser salvados de la muerte los judíos. Y ese día, entonces, que lo celebran hasta nuestros días, el 28 de febrero, se llama Purim, una fiesta donde hasta nuestros días algunos judíos siguen celebrando, recordando aquel hecho histórico que allá en Susa, capital del reino persa, fueron
salvados de el exterminio los judíos. Y de eso se trata todo el libro, de la historia de Esther, cómo llegó al trono, cómo llegó a ser la esposa del rey o a este emperador aquí, era el rey, y luego después, cómo es que Dios la usó para que no fueran aniquilados los judíos. Y por último termina dándonos la historia de esta festividad judía llamada el Purim. Vamos a llenar nuestras hojitas, por favor, ahí anótelo. Anótelo ahí, anótelo ahí. El libro de Esther, número 1, el libro de Esther se distingue porque evita mencionar el nombre de Dios o de Jehová, aunque su mano se ve en toda la historia. El nombre de Dios no lo menciona, pero sí vemos la providencia, el control. También, hermanos, aunque no menciona a Dios, por supuesto que menciona prácticas que son, ¿verdad?, aceptadas por Dios. Por ejemplo, tenemos la oración. Cuando Esther pide que oren, cuando Esther pide también que ayunen, la oración y el ayuno es parte de lo que Dios pedía. Entonces ahí tenemos, por supuesto, que está implícito lo que Dios quiere que hagamos. Número 2, el nombre hebreo de Esther era, ¿cómo les dije? Mírenlo en la Biblia, por favor. Vamos a nuestras Biblias. Adasa. Vea, por favor, en Esther capítulo 2. Esther capítulo 2, versículo número 5 al 7. Esther 2, 5 al 7. Dice la Biblia, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, así como mi esposa. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, ¿cómo se llamaba Esther? Adasa, que significa, les dije ahí, les puse mirto. En sus hojas, en la parte de atrás, en la parte rosadita, ahí viene también el nombre de Adasa en las hojas que yo les di. Los mirtos, por supuesto, eran bellas flores, hermosas flores. Desde el nombre que ella recibió hebreo, desde ahí se veía la hermosura. Desde pequeñita era hermosa. Y por supuesto también cuando se le puso por nombre Esther, una estrella que ilumina, una estrella maravillosa. Cuando tú la veías, te quedabas asombrado seguramente. Número 4, el posible autor del libro, número 3, perdón, ¿verdad? El nombre Esther en persa significa, ¿qué les dije? Estrella. ¿Qué significa Esther? Estrella. Estrella. Adasa significa mirto y Esther significa estrella. Número 5, número 5. No, 4, ¿verdad? El posible autor del libro pudo haber sido, déjenme les digo, que los estudios no está completamente claro o definido quién es el autor de Esther. La mayoría coinciden en que fueron uno de dos personajes, o fue Esdras o fue Mardoqueo. La mayoría coinciden en esto. Que lo escribió Mardoqueo, pero que lo compiló o lo trajo al canon o lo reunió como un libro bien inspirado por Dios, Esdras. Ahora, quiero que entiendan esto. ¿Cuándo se escribe este libro? A ver si recuerdan, ¿verdad? ¿Cuántos regresos de Babilonia hacia Jerusalén hubo? ¿Cuántos? 3, ¿verdad? El primero fue con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. Bueno, el libro de Esther está ubicado entre el primero y el segundo regreso.
Ya había ocurrido el primer regreso, pero todavía no se completaba el segundo regreso. Ya se había construido el templo, pero todavía no el muro, ni tampoco Esdras había llegado a Jerusalén. Pudiéramos ubicarlo en Esther entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Recuerden que Esdras termina del capítulo 1 al 6 el primer regreso. Y luego en el capítulo 7 empieza a redactar el segundo regreso. Pues entre el capítulo 6 y el capítulo 7, cronológicamente hablando, ahí irían los acontecimientos que suceden en el libro de Esther. La mayoría entonces coincide que el autor es Mardoqueo, el tío, papá de Esther. Ahora sí, vamos al número 5. El libro de Esther relata el origen de la fiesta de, anótenle, Purim, la fiesta de Purim, que los judíos aún celebran hasta nuestros días. Déjenme le doy este dato. Los arqueólogos son los que están buscando ruinas, los que están buscando cómo demostrar ciertas ciudades o acontecimientos o personajes que sucedieron a través de la historia. Los arqueólogos han encontrado pirámides, han encontrado ciudades ocultas de civilizaciones antiguas. Aquí tenemos también en Ecuador lugares muy antiguos, ¿verdad? Donde estaban algunos, por ejemplo, ahí en el Pumapungo se llama. Ahí hay como ruinas de civilizaciones antiguas, ¿no? ¿Cómo se llamaban ellos de ahí, no saben? Bueno, unos antiguos ahí los arqueólogos encontraron, es una zona protegida, etcétera. Bueno, los arqueólogos también han descubierto una tabla en Borsippa. Escucha esto. Borsippa, cerca de Babilonia, que menciona un personaje llamado Marduka. Marduka. Y lo menciona como un alto funcionario de la corte real de Susa durante los primeros años de reinado de Jerjes. Los estudiosos concluyen que se refiere a Mardoqueo, cuyo nombre fuera probablemente un poco alterado según la pronunciación persa, dado que Mardoqueo es un nombre difícil de pronunciar para aquellos días. Entonces, históricamente se puede comprobar la veracidad de este libro, el libro de Esther, que los acontecimientos que ocurren aquí fueron, por supuesto, reales. En este libro, aunque no se nombra el nombre de Dios, hermanos, podemos ver, como dije, la mano poderosa de Dios obrando en cada acontecimiento. ¿Cuál es el rey que está en este panorama de este libro? Como ya les dije, bueno, tenemos aquí a Jerjes, a Jerjes. ¿Cuál es el tema central de este libro? Pudiéramos decir que es Dios protege a su pueblo en la dispersión. Mire por favor el capítulo 4, donde leímos hace un momento. Capítulo 4, el versículo número 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Respiro y liberación vendrá, dice aquí, de otra parte. Eso quiere decir que Dios estaba en control de su pueblo. ¿Dónde estaba el pueblo? Bueno, estaban todavía cautivos, todavía no había ocurrido ni el segundo ni el tercer regreso hacia Jerusalén. Ya había ocurrido el primero, pero todavía faltaban de regresar. Y entonces Dios estaba cuidando a su pueblo. Vamos al número 6, por favor. Número 6, fondo histórico. Los acontecimientos relatados en Esther ocurrieron en la ciudad de... ¿En dónde? Susa. Susa, capital del reino persa. Eso lo dice ahí en el capítulo 2, versículo número 5.
también lo dice el capítulo 1, el rey en Susa. Número 7, el rey Asuero, también conocido como Jerjes. Anótele Jerjes. Y este nombre usted lo puede buscar en Google, lo puede buscar en un diccionario, en un por ahí, ¿verdad? Información. Y Jerjes inclusive tuvo guerra con los griegos. Algunos creen, escúcheme bien, que el capítulo 1 y el capítulo 2, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, se llevó a cabo unas guerras muy sangrientas donde el rey Jerjes pierde contra los griegos. Y esto es historia universal. Pierde y cuando regresa de la derrota, hay un historiador que él redacta todo lo que estaba aconteciendo ahí. Y este historiador dice que cuando él regresa, quiere tranquilizarse y quiere pasar un buen tiempo, y es entonces que se acuerda de que había destituido a una reina y necesitaba otra reina. Y es aquí cuando llaman a Esther y a todas las demás doncellas para escoger una nueva reina. Número 8, por favor. No, perdón, 7, ¿verdad? El rey Asuero, también conocido como Jerjes, en la historia griega, reinó del 486 al 465. Número 8. Los judíos que permanecieron fuera de Palestina eran llamados judíos, anótele, de la dispersión o de la diáspora. Así eran conocidos esos judíos. Todavía había, miren hermanos, cuando hubo el primer regreso, no con Zorobabel, no todos los judíos regresaron. Hubo muchos que se quedaron. Entre ellos está Mardoqueo. Mardoqueo, hermanos, él sí conoció la cautividad desde el principio. Y aunque hubo un primer regreso, la posición que tenía Mardoqueo, el lugar donde estaba en el palacio, él prefirió quedarse. Cuando Ciro dio la orden de que regresaran con Zorobabel, muchos se quedaron, hermanos. Y entre ellos, como él tenía una posición algo cómoda, por llamarlo de alguna manera, él se quedó en ese lugar, ¿verdad? Con los de Babilonia, y luego fueron conquistados por los sirios, y todos los acontecimientos que suceden aquí están bien registrados. Número 9. El primer propósito del libro es demostrar cómo Dios, anótele, cómo Dios cuida o libera a su pueblo en tierra extranjera. Cómo Dios libera a su pueblo en tierra extranjera. Número 10. Número 10. El tema del libro se resume en esta frase: Dios, anótele ahora sí, protege a su pueblo en la dispersión. Dios protege a su pueblo en la dispersión. Ahora vamos a entrar un poquito más a detalle a lo que tiene que ver con todo el libro de Esther. Todo lo que hemos visto es parte de la introducción del libro y del trasfondo histórico de cuándo surgen los acontecimientos aquí, quiénes son esos personajes a manera de introducción. Pero ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que sucede, el contenido del libro. Capítulo por capítulo tenemos 10 capítulos. El libro de Esther tiene 10 capítulos. En el primer capítulo, hermanos, vean ahí en sus hojitas, por favor, en el número 3, dice: Asueros o Jerjes también se divorcia de Vasti. Capítulo 1. La reina Vasti, hermanos, era una reina que era hermosa según los historiadores, pero el imperio de Asuero se extendía desde la frontera de Grecia hasta la India. Todo lo que hacían en ese lugar, todo lo que hacía el rey Asuero
era grande, era espléndido, era de gran tamaño. Por ejemplo, la fiesta del rey duró 180 días. Imagínense, una fiesta de 180 días. Pues el rey Asuero actuaba de esa manera. La horca que levantó Amán, que vamos a ver más adelante, medía 22 metros de altura. El dinero que esperaba confiscar a los judíos este malvado Amán equivalía a 15 millones de dólares a nuestro cambio actual. Este capítulo, el capítulo 1, nos relata una historia. Y la historia que nos relata es que el rey, como les digo, había reunido a los nobles, había reunido a los principales en la casa real, y luego que tuvo todo el banquete y que andaba bien borracho, quiso llamar a Vasti, a la reina, para que la vieran todos los hombres ahí. Y por supuesto que Vasti no quiso entrar y ser el objeto de deseo y que todos la vieran ahí. La reina se rehúsa entrar y que la vean todos esos borrachos. Entonces, por consejo de los mano derecha y astrólogos y sabios del imperio, le dicen: destitúyela, que ya no sea la reina. Y eso sucede. Él hace caso y entonces la reina deja de ser reina y ya no hay reina. Luego, él va a la guerra. Cuando pierde con los griegos, regresa y ahora hay que tener una nueva reina. En el capítulo 1 entonces encontramos en este banquete, encontramos también, hermanos, la desobediencia de esta mujer, de Vasti, que es destituida. Vea el capítulo 10, por favor. Capítulo 1, versículo 10. 1:10 de Esther. Búsquelo, por favor. 1:10 de Esther. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bigda, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, o los astrólogos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y allí menciona a los personajes y luego le preguntan qué es lo que debemos hacer. Y dice el versículo 16: y dijo Memucán delante del rey y los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que en todas las provincias del rey Asuero. Y es aquí que deciden dar de baja, destituir a la reina Vasti. 11, anótenle por favor en sus hojitas. Número 11. La reina Vasti se negó a presentarse ante el rey porque no quería mostrar ¿su qué? Su belleza ante un grupo de borrachos. Número 12. El rey Asuero aceptó el consejo de astrólogos y decidió destituir o dar de baja o deponer a la reina Vasti de su posición de reina. Y ahí entramos al capítulo 2. En el capítulo 2, la Biblia dice que se proclama entonces delante del pueblo que se va a elegir una nueva reina. Y todas deben ser vírgenes, doncellas hermosas,
que tienen que postularse para ser la nueva reina. Y ahora el rey iba a escoger una nueva reina. No solamente era Esther, Hadasa, sino que había muchas más. Pero providencialmente Dios permitió que hallara gracia delante de los eunucos, que Esther hallara gracia delante del rey, de tal manera que no había otra mujer, otra doncella como Esther. Entonces el rey decide que ella sería la nueva reina. Pero Mardoqueo le había dado la indicación de que no le dijera de qué pueblo era o de dónde pertenecía, porque en aquel tiempo, por supuesto, no eran bien vistos todos los judíos. Entonces Esther tiene que reservar el decir que era judía. Y así pues, fue Esther llevada, mire por favor el capítulo 2, versículo 16. Esther 2, 16. Dice la Biblia ahí: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Y esto sucede, hermanos, por un plan divino. Porque déjeme decirle algo interesante aquí. Recuerde, todavía no existe el segundo regreso. Todavía no hay la reconstrucción de la ciudad, de los muros. Pero ¿sabía usted que Esther estuvo como reina, hermanos? Y luego cuando murió el rey, todavía se cree que estuvo 13 años más como reina madre, aunque Jerjes I, su hijo, siguió el reinado. Fue ese Jerjes I el que dio la orden y el permiso y el dinero a Esdras para que regresara, y fue el que permitió que después también regresara Nehemías a reconstruir el templo. ¿Por qué hubo benevolencia? ¿De dónde vino la influencia? Yo creo personalmente que Esther no solamente fue usada para preservar la vida de los judíos, sino para sentar las bases del segundo y el tercer regreso, debido a que después todo el mundo sabe que ella es judía y entonces son respetados, y yo creo personalmente que fue usada por eso. Mire, hermanos, cuando Dios permite algo en nuestras vidas, tiene un propósito. A veces no entendemos el porqué de las cosas. A veces no sabemos por qué el Señor permite tal o cual circunstancia, pero hay algo que no podemos olvidar. Dios ve más allá de nuestras narices. Él sabe lo que vendrá. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero Dios tiene un plan para nuestra vida, hermanos. Él quiere bendecirnos, quiere usarnos si hacemos su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Haga la voluntad de Dios. Déjese usar por Dios en su plan divino. Él tiene un plan para ti, señorita, joven. Él tiene un plan para ti. No permitas que Satanás frustre esos planes. No permitas que tu propio egoísmo y carnalidad arruinen los planes. Mire, yo he conocido, de verdad, en este momento tengo en mente, no voy a decir el nombre porque se está grabando en el YouTube y después puede saber esta persona, pero tengo en la mente a una hermanita que yo pude ver juntamente con mi esposa qué cualidades de cristiana, qué cualidades de señorita. Ella fue llamada para servir a Dios. Ella se fue a preparar a un instituto bíblico para servir a Dios, porque así debe de ser. Terminó en su trabajo de estar allá estudiando, cumplida, responsable, amorosa, dedicada, espiritual, una buena señorita.
siempre alegre, siempre una sonrisa, siempre. Yo tenía en mi mente, juntamente con mi esposa, Dios va a usar tremendamente a esta hermana. De verdad que sí, tiene buenas cualidades, se enseña, se prepara, que los niños... Esa hermana, esa jovencita, esa muchachita, estaba en una ruta así como la uno que tenemos acá en el bus. Ella iba con un grupo de ganadores de almas y llevaba 10, 15, 20 niños a la iglesia ella. Llevaba mucha gente la señorita. Pero después, lamentablemente, se empezó a desesperar porque comenzó a cumplir 22, 23, 24 años. Y ella sentía que ya se había quedado, que el tren se le había ido y que ya nunca se iba a casar. Estaba jovencita todavía y en la desesperación llegó alguien cristiano, le habló bonito al oído y esta en la desesperación se casó con él. Es cristiano, pero no es llamado a servir a Dios, no sabía ganar almas, no ayudaba en ningún lado, nada más que era cristiano y ya. Y todos los planes que Dios tenía para ella ahora se vieron truncados. Porque Dios la había podido usar como esposa de pastor, como esposa de misionero, como misionera, con todo lo que aprendió, con todo lo que estudió, con todas sus cualidades. Pero ahora, como se casó con alguien que no tiene interés de servir a Dios, pues ahora hay que dedicarse a la cocina y solo dedicarse a atender al mareado y nada más. Ya no puede pensar en servir. ¿Por qué? Porque su esposo ahora es su prioridad. Lamentablemente, hermanos, cuando vemos casos así es triste. Déjame decirte, joven señorita, Dios tiene planes para ti. No te desesperes en el camino del Señor. Espera en el Señor. Él tiene un plan divino para ti, así como estuvo con Esther. No puedes dudar de su perfecto plan. Y no solamente el joven y señoritas, también los hermanos, los matrimonios, hermanas. Dios tiene planes para ustedes también. Confíen en el Señor, hagan su voluntad y vean cómo la providencia de Dios les llevará de triunfo en triunfo. Esther, entonces, es dirigida ahora y llega a ser la reina, una reina judía. Una reina que nadie sabía en ese momento que era judía, pero ocupó el lugar más importante que una mujer pudiera tener en aquel tiempo. Número 13, por favor, anótele ahí. Número 13. Esther era, anótele, huérfana, y había sido adoptada por su primo Mardoqueo. Estamos en el número 13, Esther era huérfana. Número 14. Cuando llegó a la corte, ella halló, póngale ahí, gracia o favor de parte de todos y fue elegida reina. Cuando llegó a la corte, ella halló, dice la Biblia, gracia, o también podemos ponerle la palabra favor, de parte de todos y fue elegida reina. Número 15. Mardoqueo descubrió un complot. Anótele, un complot contra la vida del rey y se lo comunicó a través de Esther. Me faltó darle este dato interesante. Mire, Mardoqueo estaba en el palacio, a las puertas del palacio. Ya sabemos que el Mardoqueo era primo de Esther o su papá adoptivo. Pero al estar en las puertas, él escuchó un plan de 2 eunucos que querían matar al rey Jerjes. Y cuando él escucha eso, como no puede ir a decirle al rey, pues le dice a su sobrina Esther, ¿sabes qué? Tal y tal personaje quieren matar al rey. Y entonces la reina Esther, que ya era reina, va y le dice al rey, ¿sabes qué? Te quieren dar matarili. Te quieren dar chicharrón, decimos allá, ¿verdad? Aquí como dicen.
¿Biribiri? ¿Cómo? Vire. 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 Te quieren dar vire. ¿Verdad? Ok. Entonces te quieren dar vire. Y el rey investiga y era verdad. Híjole. Entonces el rey manda matar a esos dos que le querían dar viri, ¿verdad? Al rey. Pero ¿quién descubrió el plan? ¿Quién descubrió el plan? Pero sabe que Mardoqueo en este momento de la historia, el rey no le agradece. Nadie le aplaude. Nadie lo reconoce. Nadie. Y déjame decirle, hermanos, que en ocasiones nos pasa así. A veces hacemos el bien, pero nadie nos aplaude. Nadie nos reconoce. Nadie nos está haciendo fiesta por lo que hicimos. Nadie. Pero sabe, hermano, Dios sí se acuerda de lo que hacemos. Para Él sobre todo. Y déjeme decirle que este acontecimiento de haberle salvado la vida al rey, Dios lo iba a usar más adelante. Todavía no era momento de premiar a Mardoqueo. Todavía faltaba un poco más. Volvamos ahora al capítulo número 3 ahora. Vea el número 5 en sus hojas, número 5 romano, intriga de Amán. En el capítulo 3 entra en escena este malvado personaje, Amán. Amán era como el primer ministro de Jerjes, Asuero. Amán lo había engrandecido el rey. Amán era un descendiente de los amalecitas. Se le llama en la Biblia agageo. Amán, el agageo, que procede de el reinado o la descendencia del rey Agag. Ese rey fue destruido por Saúl. Lo dejó vivo y luego Samuel lo termina de matar. Usted lo puede leer, ya lo vimos en el pasado. Entonces Amán era descendiente de Agag, que era en realidad de los amalecitas. Y los amalecitas eran enemigos de los judíos o de los israelitas. Cuando Amán llega a ocupar el cargo de primer ministro importante, él quería que cuando pasaban todos agacharan la cabeza y todos hicieran reverencia delante de Amán. Quería ser reconocido, quería que todo mundo lo viera, que todo mundo lo honrara. Pero había uno que no se inclinaba delante de Amán. Uno. ¿Sabe cómo se llamaba ese uno? Mardoqueo. Mardoqueo no se inclinaba delante de Amán. Y a él le daba unas rabias, le daba unas iras, que no se inclinara, que decía, no puede ser. Tengo todo lo que necesito, tengo la honra del rey, tengo todo, pero no me sirve de nada si ese judío no se inclina ante mí. ¡Ah! No servía de nada para él si solamente uno no se inclinaba delante de él. Imagínense, hermanos. La amargura que tenía que tener Amán. Pero Amán dijo, a ver, ándale, con que este Amán es judío, perdón, Mardoqueo es judío. Bueno, no voy a acabar solo con este Mardoqueo. Con toda su descendencia, con todo su pueblo, voy a acabar. Y entonces aquí Amán trama un plan para acabar con todos los judíos. Con todos los judíos. Mire lo que dice, por favor, el capítulo número 3. El capítulo 3, el versículo número 5, dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente,
pues ya le había declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año deudécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y para cada mes del año, y salió el mes deudécimo, que es el mes de Adar. Escúcheme bien. Amán decide acabar con los judíos, pero como no es el rey, entonces él trama un plan y luego echa suertes, supersticioso, para saber en qué mes tengo que acabar con estos judíos. Y una vez que echa las suertes y sabe, se presenta delante del rey Asuero, Jerjes, y le dice: hay un pueblo que no tiene caso de que esté aquí. Déjame acabar con todos ellos. Permíteme acabar con todos esos. Y yo te voy a añadir, dije una cantidad, millones de dólares actualmente, aquí a las arcas del pueblo. Y el rey Asuero ni siquiera investiga de qué pueblo se trata, nada. Le concede a Amán que haga ese edicto. Y cuando Mardoqueo se da cuenta de lo que va a suceder, le manda a decir a Esther: Esther, algo tienes que hacer. Porque Amán ha dado un edicto y todos los correos han salido. Mire por favor ahí, en el versículo número 13, Esther 3:13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. Y cuando habla de correos no está hablando de Gmail, ni está hablando de nada de eso. Los correos eran personas literalmente que corrían con la información, las cartas, los documentos, para llevar de un pueblo a otro. Antes así era, ¿verdad? Los correos van a todas las provincias del rey con la orden de destruir. Note el versículo 13, de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Este es el mes que había elegido Amán, el día y el mes, y la carta fue dada y fue firmado con el anillo real, y según las leyes persas, no había nada en la tierra que pudiera anular la decisión que se sellaba con el rey, con el anillo del rey. Y ahora corrían peligro niños, jóvenes, ancianos, judíos, en todos lados donde estuvieran. Mandaron a los correos con todo el documento y decían: bueno, en tal día, tal hora, vamos a matar a todos los judíos. Y una vez matándolos, nos vamos a quedar con todas sus pertenencias, todo el dinero, todo el oro, todo lo que tengan, nos lo vamos a quedar. Eso decía el edicto. Y aquí termina el capítulo 3. Vean por favor ahí en sus hojas el número 16. Amán era descendiente de Agag. Pónganle Agag, que era un rey amalecita. Tiene que leer la Biblia para entender todo esto. Agag fue un rey amalecita. ¿Quiénes eran los amalecitas? Dije, enemigos de los israelitas. Dios había dicho que los aniquilaran, los amalecitas. Número 17. Lleno de ira contra Mardoqueo, Amán tramó anótenle, destrucción de todos los judíos del imperio persa. La destrucción o aniquilación de todos los judíos del imperio persa. Y ahora entramos en el número 6 romano de sus hojas. Número 6 romano. Los siguientes acontecimientos están divididos
desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. ¿Ok? Pongan atención, hermanos. Del capítulo 4 al capítulo 7. Ya vamos cerrando, ya vamos terminando. En el capítulo 4, cuando Mardoqueo se entera de la situación, del peligro, que faltan unas cuantas semanas o meses para que se lleve a cabo el plan, es entonces cuando le manda, primero se viste de cilicio. ¿Qué es eso de cilicio? ¿Alguien sabe? Bueno, el cilicio, hermanos, se quitaban, ¿me detienes? Se quitaban las vestimentas normales, los judíos, se quitaban todo, no, no es cierto. Se quitaban las vestimentas normales y se ponían, ¿me prestas tu poncho? No, te presto, mira, mi y tú me prestas ese. ¿Estás bien amarrado qué? Allá está otro, allá está la hermana, en lo que piensa ya llegó otro. Aquí pásale a la hermana, ¿me detienes? El cilicio El cilicio era una vestimenta diferente, pero era una vestimenta que picaba. Lo ponían en la piel para que irritara. De esa piel como si fuera un tapete de así rasposo. Y se quitaban las ropas que normalmente usaban y se ponían esa ropa que causaba picazón, comezón, irritación y ardor. Y eso era para lastimarse a sí mismo, para representar la aflicción que tenían, para representar lo difícil que estaban pasando. Era decirle a todos que él estaba completamente afligido, completamente destrozado por dentro y se exteriorizaba con su piel, de tal manera que estaba incómodo y era para orar a Dios, para pedir a Dios que hiciera algo. Y entonces la reina Esther ve allá a su tío papá, padrastro, que está vestido con cilicio. Y cuando está vestido de cilicio, manda a preguntar, ¿por qué estás vestido así? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te afliges? Y entonces un mensajero le dice, ¿que no te has enterado? Que Amán ha dado una fecha para aniquilar a todos los judíos. Y tú también eres judía, no te hagas. Tú también. Así que ve delante del rey y dile que haga algo, porque no creas que te vas a escapar por estar en el palacio. Tú tienes que hacer algo. Y entonces ella manda a decir a su tío Mardoqueo, que estaba afuera, por supuesto no podía entrar. Le manda a decir, oye, pero yo no puedo entrar a la cámara del rey. Porque la ley decía, hermanos, vamos a suponer si Yomaira fuera la reina Esther y quisiera entrar al palacio, si el rey no la había llamado, estaba prohibido entrar a la cámara del rey. El que entraba, ¿cómo dijimos que era? Bye. ¿Bye? Vire. Le daban vire. Ya voy aprendiendo más. Le daban vire, hermanos. Cualquiera, aunque fuera la reina, si entraba sin permiso a la cámara real, vire, directito. La única manera de poder salvarse, hermanos, la única manera de salvarse era si el rey inclinaba su cetro. Si el rey inclinaba el cetro, era una señal de, te perdono la vida y te puedes acercar ante mí. Pero si el rey no inclinaba el cetro, los guardias inmediatamente le cubrían la cabeza con algo así oscuro y era ejecutado fuera quien fuera, hermanos. Esther sabía que corría peligro, pero su pueblo estaba amenazado, estaban a punto de destruirlos.
Y entonces le manda a decir al tío, perdón, al primo, ¿sabes qué, papá, primo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a orar y ayunar 3 días. Dile a todos los judíos que conozcas que oren y ayunen 3 días. Y yo le voy a decir a mis doncellas que tengo a mi cargo que también ayunen y oren conmigo. Y después de 3 días voy a entrar al palacio. Y si perezco, que perezca. Que sea lo que Dios quiera. Miren lo que dice, por favor, el capítulo 4, el versículo, eso lo leímos, ¿verdad? Versículo 14 dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Y en el capítulo 5 llega el día, el tercer día. Y Esther tiene que entrar con temor. Sabe que está en peligro su vida por entrar sin permiso a la cámara real. Pero con valentía y decisión, después de haber orado a Dios y de haber ayunado para interceder por su pueblo, entra sin permiso. Y el rey, por providencia y bendición de Dios, inclina el cetro y entonces hace que se acerque Esther. Y le dice el rey: ¿cuál es tu petición, Esther? ¿Qué es lo que pides? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar, chiquita. Dime qué quieres. Y Esther ya había planeado qué hacer. Y lo primero que hizo fue decirle: quiero que vengas a un banquete, tú y Amán nada más. Un gran banquete que te he preparado. Y dijo el rey: muy bien, ya. Como dicen aquí, ¿verdad? Ya. Y entonces se hace un gran banquete. Al rey le encantaban los banquetes. Acuérdense que llevó un banquete de 180 días. Ahora un banquete más, papá. Había de todo, fruta, carnes, yo me imagino, ¿verdad? Todo eso. Y el único invitado aparte del rey era Amán. Amán se sentía pavo real, hermanos. Se sentía, mira, el único invitado de todo el reino soy yo, Amán, y el rey. Se sentía tan digno, se sentía tan inflado, ¿verdad? Que no cabía el pecho de orgullo, nadie fue invitado más que yo. Pero todavía le dice a su esposa: mira, fui invitado, fui el único de todo el reino, pero no me interesa nada si ese maldito Mardoqueo no se inclina para honrarme. Nada me sirve aunque haya sido invitado por el rey y la reina. De nada me sirve si ese Mardoqueo. Y luego la esposa le dice un plan. Ya sé qué vas a hacer, papá. Pon atención. Mire, vamos a ver lo que dice la Biblia en el capítulo número 5. Versículo número 9. 5:9. ¿Están ahí, hermanos? 5:9. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán, se aguantó y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. ¿Cómo se llamaba su esposa de Amán? Zeres. Y le refirió a Amán la gloria de las riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes, sobre los siervos. Y añadió a Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir más que a mí. Versículo 13. Pero con todo esto, de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces este chillón, mandarina, porque si es mandarina, ahorita lo vamos a ver que sí, llega y le dice a su mujer y manda a llamar a sus amigos:
Me fue muy bien, me honraron, me dieron un banquete con el rey y la reina, pero de nada me sirve este maldito Mardoqueo, no se inclina, ¡ah! No sé qué hacer. Y entonces la mujer le da un plan. Ya sé qué vas a hacer. Miren lo que dice el versículo número 14. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, eso equivale a 22 metros, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Yo creo que el banquete pudo ser al mediodía, a la hora del almuerzo, tal vez. Cuando llegó a su casa, tuvo tiempo suficiente para que escuchara a su mujer: ¡hey! Hazte una horca de 22 metros. ¿Cuántos son 22 metros, hermano? ¿Cuántos pisos son más o menos? ¿Unos 5 pisos? Unos 7. 6, 7 pisos de altura. Lo que quería hacer Amán, la esposa más bien, porque ella fue la que... Cuidado con las hermanas, ¿verdad? Cuidado con las mujeres cuando se metan con sus esposos. Tengan cuidado. ¿A quién se le ocurrió ahorcar a Mardoqueo? A la esposa. Y Mardoqueo pues obedeció. Por eso le digo que era medio mandarina, ¿verdad? Porque obedeció a la mujer aquí sin que dijera nada. Tuvo tiempo suficiente durante la tarde y quizá parte de la noche para que Amán mandara hacer esa horca de 22 metros de alto. Y en ella, en la mañana siguiente, quería colgar a Mardoqueo. Su plan, porque lo invitaron a un segundo banquete al otro día, su plan era: mañana en la mañana entro con el rey, soy el primer ministro, y le voy a decir: rey, ¿sabes qué? Necesito que ahorques a Mardoqueo. Y el rey le hubiera dicho que sí. El rey le hubiera dicho que sí. Ya la horca ya estaba lista. Pero esa noche ocurrió algo maravilloso. Al rey se le fue el sueño. No podía dormir. Y como no había TikTok, no había redes sociales para estar ahí dale y dale y dale y dale y dale infinitamente, no había eso. ¿Sabe qué había? Libros, que son los que hacen falta en casa hoy, ¿verdad? Pero había libros, y dijo el rey: a ver, pásame este librito de acá. Este librito quiero ahorita ver. Y el libro se llamaba Las Crónicas, o sea, los hechos históricos pasados. Y como no podía dormir el rey, se puso a leer a ver si le daba sueño. Y empezó a leer y encontró una historia. La historia donde Mardoqueo le había salvado la vida. ¿Sí se acuerdan? Que escuchó a 12 eunucos que querían darle mire, y dice: ah, es verdad, me salvaron la vida, Mardoqueo me salvó la vida. Y le manda a preguntar a sus sirvientes: oigan, ¿qué premio le dimos a Mardoqueo por haberme salvado la vida? ¿Algunas moneditas de oro, algún almuercito, algo? ¿Nada? No, nada, rey. Ay, no, pues estamos mal. Hay que honrar a Mardoqueo, me salvó la vida. Y en eso que amanece. Y amaneciéndose, ahí va Amán. Ahorita le voy a decir al rey que cuelguen a Mardoqueo. Pero entrando, el rey, antes de que hable, el rey le dice: oye, ¿qué debemos hacer a aquel a quien yo quiera honrar? ¿Cómo lo honrarías? Uy, él pensaba que estaban hablando de él. Y empieza a decir: no, mira, rey, si quieres honrar a alguien, vístele con tus propias ropas reales. Préstale tu corona. Y tu cabalgadura real, haz lo que se suba en esa cabalgadura real. Y luego busca uno de los más nobles príncipes y que lo saque a pasear, vestido con tus ropas y con tu corona, y que vaya gritando: así se honra a aquel que sirve al rey. Así se honra. Y entonces Amán pensaba que era él el que iba a ser honrado. Y le dice, como el chavo a lo mejor, ¿verdad? Sí, eso. Eso.
Eso mismo vamos a hacer. Búscate a Mardoqueo y haz todo lo que has dicho, papá. Se le bajó la presión, hermano. Se le borró la sonrisa, ¿verdad? Se le acabó la vida en ese momento. Él mismo tuvo que hacerlo vestir, montarlo en la cabalgadura del rey y sacarlo a pasear él mismo por todo el reino. Y era su peor enemigo. No había, pero eso le salvó la vida. Le salvó la vida a Mardoqueo. Viene el segundo banquete. Vuelve otra vez a estar Amán y el rey y la reina. Cuando terminan de comer, el rey le vuelve a decir: pídeme lo que quieras, que yo te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Pídeme lo que quieras. Y ahí sí le suelta ya la verdad la reina Esther. Y le dice: lo único que quiero es mi vida y la vida de mi pueblo. Fíjate que hay alguien que esto, que lo otro, que quiere matarme a mí y matar a mi pueblo. Y el rey se enoja tanto. ¿Quién quiere matar a mi reina? ¿Quién quiere matar a tu pueblo? Y entonces la reina Esther dice: este maldito Amán quiere matarme. Y Amán, yo creo que ahí cambió de todos los colores, hermanos. Se puso blanco, pálido, azul, amarillo. Ya no supo ni qué hacer. Y entonces el rey, tan enojado que estaba, se salió a los jardines y se quedó adentro, se quedó la reina Esther y Amán. Y tenían unos sillones así grandes donde se recargaba la reina para descansar. Y ahí Amán le estaba suplicando por su vida. El rey estaba afuera enojado, pensando qué hacer. Y cuando entra otra vez donde estaba el banquete, se había montado encima de donde estaba la reina descansando. Y dijo: nada más falta que violes a mi reina, desgraciado. Se enojó tanto el rey que mandó inmediatamente, le cubrieron la cabeza. Y uno de los eunucos le dijo: oye, rey, él había preparado una horca de 22 metros para Mardoqueo. Pues que lo cuelguen a él ahí. Y mandaron a Amán mismo a la misma horca que había preparado porque su mujer le había dicho. Y ahí murió Mardoqueo, pataleando para todos lados, hermanos. El que quería matar a Mardoqueo. Murió Amán. Y luego la reina Esther pidió también, además, que sus hijos también murieran. Y murieron, hermanos. 10 de sus hijos de Amán murieron porque querían acabar con los judíos. Pero ahora, ¿qué hacemos con el edicto? Porque el edicto no puede ser abrogado, no puede ser borrado. Entonces la reina Esther le pide: haz otro. Yo sé que no puedes cancelar uno, pero haz otro. Y en vamos a decir que todos los judíos se defiendan. Si alguien los quiere atacar, que se defiendan y que se resguarden y que maten a quien tengan que matar para salvar su vida. Y escribe otra vez el edicto rápidamente, vuelven a sellar y los correos salen otra vez por todas las ciudades, por todas las provincias, a dar el nuevo aviso, el nuevo edicto. Estaba bien cerquita la fecha, ya faltaba muy poquito para que empezaran a matar a los judíos. Y entonces llega el nuevo correo y entonces todos los judíos se preparan y se defienden. Y matan a miles de hombres que querían hacerles daño a los judíos. Y se salvan todos los judíos por el nuevo edicto que la reina Esther había dicho al rey que hiciera. Y como celebración hicieron banquetes, regalos y fiestas. Y comenzó la fiesta de Purim. La palabra Purim quiere decir suertes. En memoria de que Amán había echado suertes para aniquilar un día a los judíos, pero que Dios había obrado maravillosamente para proteger a su bendito pueblo. Luego termina todo con Mardoqueo siendo honrado por el rey, y Mardoqueo ocupó el lugar de Amán como primer ministro del imperio. Todo eso sirvió porque venía el segundo regreso con Esdras,
porque venía el tercer regreso con Nehemías, porque Dios tiene un plan, hermanos. Dios cumple sus promesas maravillosas. Vamos a terminar de llenar nuestra hojita para concluir la lección del día de hoy. Número 16, ya lo leímos, 17 también. 18, Mardoqueo dijo a Esther, y quién sabe si para esta, anótele, hora has llegado al reino. Número 19, antes de presentarse al rey, Esther pidió a los judíos que oraran y ayunaran por ella durante 3 días. Oraran y ayunaran durante 3 días. Y número 20, la fiesta de Purim se estableció para conmemorar la liberación de los judíos. Yo le animo, son 10 capítulos. Lea Esther, una historia maravillosa, una historia donde vemos el control de Dios, la mano poderosa de Dios, Dios obrando en favor de su pueblo, Dios protege a su pueblo, Dios cumple sus promesas. Mire Esther, origen judía, no estaba en su pueblo, huérfana, no tenía papás. Origen humilde y sencillo, pero que se dejó usar por Dios para poder salvar la vida de su pueblo. Déjate usar por Dios. Tal vez te sientas muy sencilla, muy sencillo, muy de orígenes muy humildes, que no tengas quizá un buen currículum que presentar delante de la sociedad, pero Dios puede usar grandemente tu vida si te dejas usar por Dios. ¿Te dejarás usar por Dios? ¿Dejarás que Él haga su voluntad en tu vida? Él tiene un plan para ti. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos lo maravilloso que eres con nosotros, lo bueno, lo bondadoso. Gracias por recordarnos que tú tienes en control nuestra vida. Señor, que podemos confiar en ti, que podemos, Señor, tener